en estas tardes que se nos caen mucho más rápidas, ¿no? En cuanto a la luz. Hoy vamos a hablar sobre gestión de cambio en pandemia, pero dentro de la presentación que hacíamos de este webinar, poníamos esta frase de León Tolstoy. Todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Y me parece que es una frase muy adecuada para la reflexión de cada uno de nosotros. Está muy bien intentar cambiar a los demás, pero a veces tenemos que pensar también hacia adentro. ¿En cuánto estamos cambiando nosotros? Porque aquí tengo una gran pregunta, que es ¿cuánto hemos aprendido de la crisis del 2008? ¿Aprendimos algo? ¿Hoy en día estamos practicando algo? ¿Somos distintos después de aquella crisis? Y hago extensiva a lo que ahora va a ocurrir, ¿no? ¿Voy a aprender algo nuevo en esta pandemia? Dejadme contarles una historia. Es una historia que ocurrió en 1920 en el Reino Unido a un fabricante de zapatos. El señor Andrew quería expandir su negocio y hacerlo mucho más internacional. Así que con un acto muy valiente decidió mandar a dos comerciales suyos a África. Uno lo mandó a África del Norte y otro lo mandó a África Central, sur central, ¿ok? Eran Colin y Donald. Y estas personas, claro, estamos hablando de 1920, no dieron señales de vida en unos cuantos días. Ya llegar hasta las zonas donde ellos estaban ubicados era difícil. Pero no tardó mucho en llegar un telegrama que es muy famoso, el telegrama que mandó Colin, ¿no? Y el telegrama que mandó Colin, después de ver el escenario que allí ocurría, fue este: por favor, enviar billete de regreso. Aquí no se pueden vender zapatos. Todo el mundo anda descalzo. Así que se pusieron a la labor de conseguirle un billete, de devolverlo a casa, pero varios días después, y alarmados porque no llegaba ninguna noticia de Donald, llegó un telegrama de Donald. Y el telegrama de Donald era un telegrama totalmente distinto, pero basado en la misma evidencia. Y Donald decía, por favor, enviar 100.000 pares de zapatos en todas sus tallas. La oportunidad es enorme. Aquí todo el mundo anda descalzo. ¿Qué nos está enseñando esto? Nos enseña que ante una misma circunstancia, y esto lo decía muy bien Víctor Frank, que escribió El hombre en busca de sentido, ¿no? Un psiquiatra que pasó muchísimos años en Auschwitz, donde murió su padre, murió su madre, murió su mujer, nos decía que las circunstancias en ocasiones no podemos cambiarlas, pero la actitud con la que tomamos las circunstancias sí. Y las circunstancias de la pandemia son esa falta de zapatos que hay en África. Ante esa circunstancia podemos tomar la actitud de Colin o la actitud de Donald. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar básicamente de 3 puntos, porque tampoco nos va a dar tiempo a hablar con muchísima profundidad en 45 o 50 minutos que tengo pensado hacer esta exposición. Primero, algo de metodología. ¿En qué me puedo basar? ¿Alguna estructura para generar el cambio en mi organización? Después vamos a hablar de la persona que tiene que liderar ese cambio y finalmente del equipo que tiene que desarrollar ese cambio. En cuanto a método, me gustaría hablar de John Kotter. John Kotter es probablemente el mayor gurú en gestión del cambio del mundo, es profesor de la Universidad de Harvard y su sistema o su metodología está muy difundida. Por eso os invito a que miréis un poco en redes, artículos, etcétera, sobre John Kotter y la gestión del cambio. No es el único, por supuesto, pero sin duda alguna es la estructura o es el método más difundido hoy en día sobre gestión del cambio, ¿no? ¿Y qué dice John Kotter en estas 8 etapas? Primero, antes de hablar de las 8 etapas, a mí me gustaría aclarar que a mí me gusta centrarme en las 4 primeras, porque quizás entran con mucho detalle en las 8 y no me gusta ser excesivamente riguroso en la exposición de estas estructuras, ¿no? Porque tiene que tener una cierta flexibilidad. Pero en cualquier caso, la primera etapa de la que nos habla John Kotter es: si quiero hacer un cambio, tengo que infundir un sentido de premura, o lo que yo digo coloquialmente, susto o muerte. Tengo que generar en mi entorno situación de crisis, sensación de crisis. Segundo punto del cual habla John Kotter: tengo que buscar qué personas están dispuestas a ayudarme en ese cambio. Seguro que hay un grupo reducido, que después le vamos a llamar los partidarios,
que van a conformar esa coalición orientadora, que van a estar conmigo y van a decir, John, yo contigo a muerte en el cambio. ¿Okay? Pero efectivamente va a ser un grupo reducido probablemente, o por lo menos al inicio. Tercer punto que nos dice John Kotter, desarrollar una visión y una estrategia. Y aquí hago una paradita porque, en mi opinión, y lo hablo como ex auditor de sistemas de calidad ISO, el mundo de las ISO hablaba mucho de misión, visión y valores. Y está muy bien, pero en la mayoría de los casos no ha pasado más allá de ser un documento que se colgaba en los cuadros de nuestras empresas. Y me parece que es un punto fundamental. El entender muy bien qué es la misión, qué es la visión y qué es la estrategia es fundamental. Y en esto, en mi opinión, los reyes son los japoneses. La misión es para qué fui creado. La visión es dónde quiero llegar y la estrategia es cómo lo voy a hacer para llegar donde quiero llegar, es decir, para alcanzar esa visión, ¿okay? Esa cumbre del Everest. Hablaremos de ello. Y finalmente, comunicar la visión del cambio. ¿Cómo puedo llegar a transmitir? Porque la visión la desarrollan los líderes, la desarrollan los propietarios, los dueños de una organización, la alta dirección. Y el problema está en después tener que difundir, tener que compartir y tener que apropiarme yo de la visión que otros han definido. ¿Okay? En definitiva, vamos a hablar de la importancia de un buen diagnóstico, vamos a hablar de que tenemos que identificar muy bien las facciones que tenemos en nuestro entorno para realizar el cambio, vamos a hablar de la importancia de un buen propósito y de la importancia de las emociones en el mundo de la pandemia actual. ¿Okay? Voy a dejar descritos el resto de los puntos, los otros 4 puntos, únicamente para que aquellas personas, ¿no?, que tienen la dopamina arriba, pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿No? Bueno, ¿qué otras 4 son? La primera, facultad a una base amplia para la acción. La sexta, generar triunfos a corto plazo. Esto es importante porque te va a dar credibilidad. Es decir, busca aquellas pequeñitas cosas que, aunque no sean grandes victorias, por lo menos sí te dé credibilidad para seguir avanzando. Séptima, consolidar ganancias y generar más cambios. Y octava, consolidar una cultura del cambio en tu organización. Arraigar los nuevos enfoques en la cultura. ¿Okay? Pero insisto, me quiero centrar hoy en los 4 primeros. Bueno, hablando de diagnóstico. La parte del diagnóstico es fundamental, pero tenemos que tener cuidado por 2 cuestiones. Por un lado, del análisis a la parálisis, el exceso de diagnóstico. Pero por otro, muchísimo cuidado con el exceso de información. Hoy en día estamos viviendo en un mundo infoxicado. El problema que solemos tener no es falta de información. El problema que solemos tener es exceso de información. Y tenemos que saber diferenciar el trigo y la paja. Y tenemos que saber dar datos de aquellas cosas que nosotros no dominamos y opiniones solo de aquello que dominamos. Estoy cansado de ver epidemiólogos en la calle. No hay más que epidemiólogos. Epidemiólogos que cuando le preguntas, ¿pero tú sabes diferenciar una bacteria de un virus? Te dicen, ah, no, pero eso no es tan importante. Bueno, ya veo tu nivel de conocimiento sobre epidemiología. Entonces, opinemos sí, pero de aquellas cosas que sabemos. Y hay campos del saber que dominamos, pero hay otros que no. Y de los que no dominamos, demos datos, datos contrastados, datos con una fuente concreta. ¿Okay? Y todo empieza con un buen diagnóstico. Y para eso, ¿qué mejor frase que la de una de las personas, de las mentes más brillantes de la humanidad? Albert Einstein, que decía, si tuviese 1 hora para resolver un problema, pasaría 55 minutos pensando en el problema y 5 minutos pensando en soluciones. Dedicamos demasiado poco tiempo a diagnosticar. Prejuiciamos en exceso. No nos vale un diagnóstico o una información generalista que hemos leído en un periódico. Cada uno de nosotros estamos en sectores muy diferentes y hoy en día la pandemia no está pegándonos a todos por igual. No es lo mismo si yo trabajo en el sector sanitario que si yo trabajo en el mundo de la hostelería o en el mundo del comercio o en el mundo textil. No tiene nada que ver si estás en el mundo textil que si estás en el mundo de la automoción. Y eso hace que no me valga un ratio de el PIB de España va a bajar más de un 12%. ¿Ok? Fantástico. Es una previsión. Pero ¿y el mío? ¿Y el de mi empresa? ¿Y el de mi sector? A lo mejor estoy por encima o estoy por debajo. ¿Ok? Cuidado con un exceso de prejuiciar con rapidez. ¿Sí?
Y el diagnóstico lo tenemos que hacer out-in. Tenemos que empezar un diagnóstico desde fuera hacia adentro. Primero ver qué me rodea y después qué tengo dentro de mi casa, qué tengo dentro de mi organización. ¿Okay? Una vez que tengo un diagnóstico bien hecho y medianamente claro, lo que tengo que poner es rumbo a mi barco. Es decir, tengo que hacer un análisis de daños porque la mayoría de nuestros barcos hoy en día están dañados. Tienen agua, tienen vías de agua, pero tienen que seguir navegando. Y tenemos que definir cuál es el puerto al cual queremos llevar nuestro barco ahora mismo. Y eso se llama propósito. Definir un propósito. O lo que he dicho antes, visión. ¿Okay? Aquí voy a hacer un símil. No voy a hacer diferencias entre el concepto de misión, o sea, de visión y propósito. ¿Okay? Y cuidado con la diferencia entre propósito y sueños, porque lamento comunicar que los sueños no se cumplen. Los sueños no se cumplen. Solo se cumplen cuando doy un paso más y del sueño paso al propósito. Nos tenemos que acostar con sueños, hay que soñar, pero después hay que llevarlos a propósito. Porque si tu sueño es pasarte unas vacaciones en Tailandia algún año y no estás haciendo absolutamente nada para eso, la probabilidad de que te ocurra es ínfima, es ínfima. Tenemos que dar pasos para cumplir esos sueños y eso se llama propósito. Y los propósitos tienen tres características, tres condiciones. La primera es que realmente quieras ese propósito. La segunda, que sea alcanzable, que sea posible y además medible. El propósito tengo que saber cuándo he llegado. Ya he hecho cima. Es esa cumbre del Everest, ya he hecho cima. Y el tercero, y esto a la gente le cuesta un poco entenderlo al principio, muchas veces, es que no sepa cómo hacerlo. ¿Cómo esto? ¿Cómo que no sepa cómo hacerlo? Sí, porque si sabes cómo hacerlo, la pregunta sería, ¿y por qué no lo haces? ¿Por qué no lo has hecho? Precisamente como no sabes cómo hacerlo, necesitas de más gente para hacer esto. ¿Okay? Y esto, un propósito con acción hacia su consecución, es lo que va a dar armonía en nuestra organización. Toyota, por ejemplo, dice que tardó 20 años en definir un propósito, pero que ahora nadie en Toyota discute hacia dónde va, cuál es el rumbo, hacia dónde tiene que ir el barco Toyota. El puerto de llegada lo tiene muy claro. Más ejemplos. Komatsu. Komatsu, que es una empresa de maquinaria de obra, maquinaria pesada, tiene una historia muy bonita en este sentido y es lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos llevó maquinaria pesada de Caterpillar. Cuando terminó la guerra, la gran parte de la maquinaria se quedó ahí, se quedó por Europa. El ejército le había hecho toda esa distribución o todo ese despliegue de manera gratuita y Caterpillar, de manera inteligente, empezó a colocar servicios técnicos en distintos países de Europa donde habían quedado esas máquinas. Así que fue el líder mundial rápidamente, después de la posguerra, Caterpillar. Japón, por entonces, como ustedes saben, estaba diezmada, estaba totalmente arrasada. Producto de mala calidad. ¿Y qué es lo que hizo esa pequeña empresa que se llamaba Komatsu? Komatsu tuvo un grito de guerra interno que era Marukat. Marukat en japonés significa rodear a Caterpillar. Su objetivo fue rodear a Caterpillar. Y en todos los documentos de Komatsu, en la esquina superior ponía Maru C, que para ellos significaba algo y para el resto no sabían qué significaba. Y fue Maru C, Maru C, Maru C. Bueno, en los años 80, Komatsu era una empresa mucho más grande que Caterpillar. Lo consiguieron. Lo consiguieron porque pusieron un rumbo determinado y fueron a por Caterpillar. Ese era su objetivo. ¿Okay? Es un ejemplo. Ejemplos hay muchísimos. ¿Okay? En este sentido, un buen diagnóstico y un buen propósito es lo que nos va a llevar hacia la movilización del cambio. Y un ejemplo muy bueno de esto es el discurso que Kennedy dio en la Universidad de Rice en 1962. Todavía faltaban 7 años para que los estadounidenses llegasen a la Luna. Pero voy a poner un fragmento del discurso que él dio para que veáis lo que es
definición de un propósito. Perfecto. Yes. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. We shall send to the moon 240,000 miles away from the control station in Houston, a giant rocket more than 300 feet tall, the length of this football field, made of new metal alloys, some of which have not yet been invented, capable of standing heat and stresses several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest watch, carrying all the equipment needed for propulsion, guidance, control, communications, food, and survival on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth, re-entering the atmosphere at speeds of over 25,000 miles per hour, causing heat about half that on the temperature of the sun, almost as hot as it is here today, and do all this, and do all this, and do it right, and do it first before this decade is out, then we must be bold. Espectacular, espectacular. Espectacular lo que Kennedy transmite como propósito. No sabe cómo hacerlo. Y está proponiéndose algo que no lo tiene solucionado, pero lo está haciendo desde las emociones. A la gente le vamos a llegar desde las emociones. Los datos nos pueden convencer, pero tiene que haber emociones detrás. Y él consigue transmitir eso, consigue transmitir esa ilusión. De hecho, hay una historia que probablemente no conozcáis y es lo que ocurrió después, porque el discurso gustó muchísimo, ¿no? Seguramente muchos de vosotros lo conocéis, pero hubo una persona a la cual no le gustó tanto ese discurso, el director de la NASA. Y le dijo, señor presidente, muy bonito su discurso, pero usted sabe que esto no se puede llevar a cabo. ¿Y qué hizo Kennedy? Lo despidió. Kennedy y le dijo, señor presidente, he analizado con detalle todo esto y lamentablemente no se puede hacer. Y el presidente también lo despidió. Y contrató a una tercera persona y le dijo a la tercera persona, después de haberlo estudiado, le dijo, señor presidente, si usted pone el 80% de los fondos nacionales para este proyecto, a todas las universidades del país y a todos los centros tecnológicos enfocados en este único objetivo, hay una ínfima posibilidad de conseguir esto. Y Kennedy le contestó, esto que usted me está pidiendo, no lo puedo hacer, pero me gusta cómo piensa. Y se quedó. Y eso es, el futuro hay que crearlo, no sabemos dónde vamos a llegar, no es una cuestión de acertar,
Jamás vamos a saber si vamos a acertar o no con el futuro. Y para eso necesitamos líderes dispuestos al cambio. Y cuando hablo de líderes dispuestos al cambio, primero tenemos que definir qué es liderar. Porque liderar es movilizar a otros para resolver desafíos. Liderar es movilizar a otros para resolver desafíos. Y ese punto, el de liderar, es un botón de on-off. Yo puedo en determinados entornos liderar y en otros no liderar. Pero da la casualidad que todos aquellos de vosotros que estáis llevando un equipo, lo que os está pidiendo vuestra empresa, vuestra organización, es movilizar a otros para resolver desafíos. Os pagan para movilizar a otros para resolver desafíos. Liderar es una tarea, es una acción, es un verbo. Es el trabajo que os toca a vosotros. Fuera del trabajo, haced lo que queráis. Liderar, no lideréis, ser los cabezas de vuestros grupos de amigos o en casa, pero a la empresa os toca liderar. Acción. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos desafíos pueden ser de dos tipos. Por un lado, tenemos desafíos como el del brazo roto. Cuando nos encontramos con un brazo roto, es una situación en la cual el problema está bien definido y la solución también. Por tanto, poniendo un experto o experta, que es la doctora, y poniéndole recursos, dinero y tiempo, esto se soluciona. Es una cuestión de poner a los expertos adecuados y los recursos necesarios. Esto puede ser hacer el puente más largo que tenga el país. Poniéndole dinero, vamos a hacer el puente. Hay desafíos, pero principalmente son desafíos adaptativos. Los principales problemas de un líder no vienen tanto por ahí. Eso es en la medida de lo posible hay que intentar bajarlos hacia los niveles más técnicos. Los problemas son realmente cuando, en lugar de salir eso en una radiografía, lo que nos sale es un cáncer. Y cuando me sale un cáncer en la radiografía, lo primero que hago es preguntar al médico, doctor o doctora, ¿cuánto voy a vivir? Y de las peores respuestas que me pueden dar es, no lo sé. Porque me rebelo ante eso. ¿Cómo que no lo sabe? No puede ser. Usted no sabe sobre medicina. Usted no sabe sobre medicina. Y empieza a remover Roma con Santiago y me han dicho que hay, no sé, en Boston, un super oncólogo que no sé cuántos, no, en la Johns Hopkins en Baltimore, no, vete a un curandero que no sé cuántos. Es decir, le quiero dar una solución técnica a algo que su estado de arte, del conocimiento de la ciencia, no me lo puede resolver. No sabemos cuánto vas a vivir con ese tipo de cáncer tan extraño que tienes. ¿Okay? Y eso es un desafío adaptativo, donde el problema ni siquiera está bien definido y, por tanto, tampoco la solución. Y no es una cuestión de ponerle dinero. Es una cuestión de resolver entre todos. Solo no puedo resolverlo. Si lidero para hacer un viaje solo, estoy abocado al fracaso. Y el COVID-19 nos ha metido a todos nosotros en un desafío adaptativo. ¿Y por qué es un desafío adaptativo? Por tres cosas. La primera, porque nos toca liderar sin respuestas. No lo sé. No sé cómo se puede curar este cáncer. No lo sé. Y en esa, lo que tenemos que conseguir es desde nuestra humildad decir a todos, no lo sé, pero entre todos vamos a buscar la solución. Oye, pero si en noviembre, ¿tú crees que en noviembre tendremos más nivel de alerta y no sé cuántos y tal? No lo sé. Nadie en su sano juicio sabe qué va a ser de nosotros estas Navidades. ¿Qué tipo de Navidades vamos a pasar? Nadie lo sabe. Nadie. Y además, tengo que identificar cuáles son las facciones que me mueven la aguja, cuáles son las facciones que me dan resultado. Y tercer punto, en el cual vamos a ver un desafío adaptativo, es que en el centro está la tarea. He dicho bien, está la tarea. Alguno puede pensar, no, están las personas. Están las personas para hacer la tarea, porque nuestro barco tiene agua y necesitamos gente que achique. Y si no vas a achicar, intento convencerte para que achiques. Y si aún así no vas a achicar, llega un momento que tengo que decirte, oye, échate a un lado porque estamos achicando. Porque lo importante es que el barco llegue a puerto, porque si no nos vamos a ahogar todos. Y es así de dura la realidad. Tenemos que conseguir involucrar a todos. ¿Okay? Un cáncer es un desafío adaptativo en el cual la solución la buscaremos entre todos. Tenemos que involucrar a todos. Yo tendré que solucionar muchas cosas, las finanzas de mi casa, a lo mejor, no sé, el tipo de trabajo que tengo, la educación con mis hijos, la tengo que dar de manera mucho más acelerada.
Mi pareja lo va a tener que hacer también de otra manera, porque a lo mejor tiene que empezar a tener un trabajo con mayores ingresos, mis hijos tienen que hacer su parte, mis padres tienen que hacer su parte, el médico me tiene que intentar alargar la vida en la medida de lo posible. Entre todos tenemos que resolver los desafíos adaptativos. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que suele ocurrirnos? Que en un desafío adaptativo, a diferencia de un desafío técnico, tenemos por un lado el desequilibrio y por otro el tiempo. Esta línea del tiempo puedo estar hablando de días, de semanas, meses o de años. ¿Okay? No estoy diciendo aquí que esta línea, que son los problemas técnicos, sean fáciles de solucionar. Hacer un puente entre España y África es un proyecto muy complicado, pero es un proyecto técnico. ¿Okay? Entonces, conseguiré al principio un desequilibrio muy grande porque me encontraré con grandes dificultades, pero conseguiré solucionarlo. El problema es cuando es adaptativo, que la gente tiende a rehuir, a evadir el trabajo principal. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que levantar a mi gente en el rango productivo. ¿Cómo? Principalmente con preguntas incómodas. Es decir, cuando hay un elefante en la sala, hay que presentarlo. Cuando hay un elefante en la sala hay que presentarlo. Y tengo que hacer esas preguntas incómodas que nadie quiere responder, pero que son necesarias. Y en ese momento levanto la temperatura de mi equipo. Y ahí es donde empieza a ser efectivo. Y tengo que estar pendiente de esto. Y en la medida de lo posible, ese límite de tolerancia al error, a la vulnerabilidad, tengo que ampliarlo. En ocasiones puede que haya excesiva tensión. Entonces tengo que ser yo quien baje un poco esa tensión, con humor, escapando un poco y planteando problemas técnicos, pero en la medida de lo posible los problemas técnicos los tengo que mandar hacia abajo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que la pandemia o el cambio en la pandemia sí que nos genera problemas, pero también nos genera ventajas. También hay ventajas cuando estamos en una pandemia. Vamos a ver los problemas. Un problema muy importante para el cambio es el coste del cambio. Cuando estamos en época de bonanzas, es mucho más fácil el cambio. ¿Por qué? Primero, porque hay más recursos en mi organización. Y segundo, porque si me equivoco, puedo dar un paso atrás. No estábamos tan mal. Pero claro, aquí viene la pregunta de cuándo hay que hacer cambios. ¿Cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal? La respuesta es siempre. Siempre. Ahora, cuando en época de bonanzas, puedo echar marcha atrás eventualmente si mis cambios no son fructíferos. Sin embargo, cuando estoy en una situación de pandemia, tengo menos recursos, tengo solo una bala. Vamos a hacer un cambio, pero como fallemos, podemos morir. Por tanto, es un problema. Ahora bien, hay una ventaja en pandemia para cambiar. Y la ventaja es la dificultad de movilizar a mi gente. Cuando las cosas van bien, ¿qué es lo que me dice la gente? No hagas cambios, no, ahora no hace falta, está bien todo, ¿no? Esta zona de confort que siempre hablamos, ¿no? No, ahora no hagas cambios, no estropees, que va bien. Sin embargo, cuando van malas cosas, cuando nuestro barco tiene agua, todos sabemos que toca achicar, porque si no se va a hundir el barco. Es mucho más fácil movilizar hoy que en enero. Y tenemos que aprovechar ya a cambiar. Esos cambios que queríamos hacer ya en enero, queríamos hacerlos, es ahora o nunca. Es una oportunidad de oro para movilizar a nuestra gente. Y ojo, no es todo negativo. No hay solo fuerzas restrictivas. Cuando hagamos un listado de problemas, hagamos un listado también de fortalezas, de fuerzas impulsoras, porque en nuestras empresas hay talento, hay gente muy válida. Y es el momento donde tienen que brillar esas personas. Es el momento de la verdad. Siempre teniendo en cuenta una cosa, que el cambio significa pérdida. Cambiar lo que sí hoy es perder. Ya veremos si ganamos, pero hoy cambiar significa dejar atrás cosas que antes eran verdad. Y a nuestra gente le tenemos que explicar que el cambio no significa dejar atrás todo su pasado. Hay algunos capítulos, algunas cosas de su pasado que tiene que dejar atrás, pero hay otras que les tenemos que decir, esto te lo puedes traer y te lo debes traer a esta nueva realidad. Aporta mucho. Lo que antes hacías en esta área, en este tema o con este hábito, era muy bueno, sigue siendo válido. No es todo que ya no vale. ¿Para qué? Para sumar el doble, para una nueva realidad. Porque el mundo, sin duda alguna, no va a ser igual después de esta pandemia. ¿Qué vamos a aprender después de esta pandemia? ¿Qué va a ser mi empresa? ¿Qué tristeza con la que me voy a encontrar
Si una vez terminada la pandemia, miro para atrás y digo, uy, no hemos cambiado nada, seguimos siendo iguales, seguimos cometiendo los mismos errores, seguimos quedándonos atrás en no sé qué, no nos hemos modernizado absolutamente nada, no hemos hecho nada de digitalización que íbamos a hacer. Entonces sí que tienes un problema serio. Bueno, esto por dar algunos tips. Y me queda el último tip, que es propiamente sobre el equipo. ¿Qué ocurre con el equipo? O las personas en general. Suele haber 3 tipos de actitudes. La actitud primera, en el mundo de la pandemia, es la gente que está insertada en la zona del miedo. El miedo, esto de que mucha gente dice ahora, no, no hay que tener miedo. ¿Cómo que no hay que tener miedo? Menos mal que tenemos miedo. Menos mal que miro a la calle o miro antes de cruzar. Menos mal que me pienso 2 veces antes de meterme en una hipoteca. Y hay un miedo sano, pero hay un miedo de sobrereacción, que lo que me genera es un secuestro del neocórtex. Y ese no es bueno. Y ese no es bueno. Y ese está muy relacionado con saber identificar las emociones que yo estoy viviendo en este momento. Y no tiene ninguna, pero ninguna relación, mi capacidad intelectual con mi capacidad para identificar mis emociones. Es más, el mundo ejecutivo está lleno de grandes ejecutivos que no saben definir sus emociones, que no saben verbalizarlas. Y voy a poner un ejemplo. Alemania es uno de los países que más libros compra del mundo. Y por tanto, quiero creer que es uno de los países más cultos del mundo. Y sin embargo, democráticamente eligieron a Hitler, probablemente por una sobrereacción emocional. Y esto nos pasa a nosotros todos los días. ¿Qué es lo que ocurre con el miedo? El miedo es un mecanismo de supervivencia. Y el miedo está muy bien pensado porque lo que hace el miedo es generar en nosotros una emisión de adrenalina y cortisol, que son unos extras de energía. En definitiva, lo que nos hace es ampliar las arterias, bombear mucho más rápido, nos llega mucho más oxígeno y, por tanto, lo que tenemos es una mayor posibilidad de reacción física. Ante el miedo tenemos una mayor posibilidad de reacción física, gracias a la adrenalina y el cortisol. Y en el Paleolítico, ese mecanismo era fantástico, porque ocurría lo que los antropólogos llaman el fight or flight. Ante una situación de miedo yo tenía que actuar físicamente, o luchaba contra ese animal, contra ese enemigo que venía, o me escapaba. Pero hoy en día el Homo sapiens no ha evolucionado como organismo, pero su sociedad ha evolucionado muchísimo. Y hay estudios que hablan de que el 90%, 91 en concreto por ciento de los miedos que tenemos hoy en día no ocurren. Y además, esa mayoría de miedos que tenemos no requieren de una reacción física, sino de una reacción intelectual. Y como no he consumido físicamente, lo que sí he hecho es una emisión de adrenalina y cortisol. Y eso me va obstruyendo las arterias y al final, paro cardíaco. Así que ojo con la sobrereacción emocional. ¿Y qué puedo hacer? Primero identifica, verbaliza. Aquello que no seas capaz de verbalizar, no eres capaz de gestionar. Verbaliza qué emociones estás sintiendo, ahora, en este momento. Y a partir de ahí intenta empezar a gestionarlas. Meditación, vida interior, aprender a respirar, aprender a relativizar, leer menos diarios, pensar en que hay cosas positivas en el mundo, y muchas. En enero decíamos que el mundo no podía ir peor. ¿Os acordáis? Ahora seguimos diciendo que el mundo no puede ir peor. Y sin duda alguna puede ir mucho peor. Por tanto, veamos lo afortunados que somos. 2, gente que está situada en una zona de aprendizaje. Gente que está pensando más en identificar sus emociones, en aportar, en aprender, en definitiva. Eso es un mundo mucho mejor. Eso es un mundo de ayudar a los demás. Es un mundo de ir creciendo, pero el crecimiento de verdad se da en esa última y tercera zona de crecimiento, que es esas personas que viven más el presente. Que viven el presente, ven la fortuna que tienen por vivir el presente. Y fijaros qué curioso lo que ocurre con Colin y con Donald. Colin estaba parado en la zona del miedo y Donald estaba en la zona del aprendizaje. Pero lo que no conocéis probablemente es lo que después ocurrió cuando Colin volvió.
Colin volvió con ese billete que le habían mandado y mandaron a otra persona, a Edward. Y Edward no dio señales de vida. Tardó mucho más de lo que había tardado Donald en dar señales de vida. Pero al final escribió un telegrama. ¿Y qué puso en su telegrama Donald? Puso esto. La gente tiene mal los pies. Podríamos diseñar zapatos especiales. Tendremos que invertir en publicidad y necesitaremos la cooperación del jefe de la tribu. Estimé posibles ventas y costos. La gente no tiene dinero, pero cultivan increíbles piñas. Estimé la posibilidad de vender piñas a una cadena de supermercados australiana que paga en dólares. Nos daría un extra del 20% de retorno de la inversión. ¿Os imagináis a Edward? Eso es lo que necesitamos. Necesitamos Edwards en nuestra organización. Gente que vea que es una oportunidad para el crecimiento, para el aprendizaje, pero sobre todo para el crecimiento. ¿Y qué es lo que ocurre? La curva del cambio. La curva del cambio de Elizabeth Kübler-Ross, que hoy en día el COVID-19 nos ha metido en una llamada a la acción y la pregunta que tengo que hacer es ¿qué tengo que aprender en este cambio? Porque lo que nos va a ocurrir a todos nosotros es que vamos a entrar en las distintas etapas en mayor o menor medida. Podemos llegar a saltarlas, pero vamos a estar y estamos todos ahí metidos. ¿Okay? La primera etapa que conocéis es la etapa de negación. ¿Y qué tengo que hacer en esa etapa de negación? Accountability. Es decir, yo soy responsable de estar donde estoy. No echemos balones fuera. ¿Y yo qué quieres que haga? Estamos en pandemia. No busques culpables a la pandemia. Formas parte de la pandemia. 2, la etapa del miedo. Esta etapa se supera. Pero hay gente que está muy metido ahí, en ese resentimiento, en esa ira, en esa emisión continua de cortisol. Ese es el estrés. Ese es uno de los grandes males del siglo XXI. ¿Y qué tengo que hacer? Pensar hacia adentro qué haría si no tuviese miedo. Y soñar para después poner un propósito. Oye, si no tuvieses el miedo que tienes ahora, ¿qué harías? Y esto lo tenemos que hacer con nuestros negocios. Os pongo un ejemplo. Uno de los negocios que Nerea comentaba que yo tengo es de los mejores negocios y bollantes que uno puede tener ahora. Un negocio textil, tiendas. Todas han bajado, en el mejor de los casos, un 50% de ventas. Y las alquileres los siguen pagando en su totalidad. Es decir, están medio quebradas todas las empresas. ¿Qué haces? Pues puedes hacer dos cosas. Vivir en el miedo que te genera la incertidumbre o decir, o cierro o le doy para adelante, porque hay oportunidades. Las grandes ciudades tienen hoy en día disponibilidad de los mejores locales habidos en mucho tiempo. Ahora es arriesgar. Sí, analiza, diagnostica y mira si te quieres hacer con uno de esos locales que antes eran inalcanzables, porque esto algún día terminará. Finalmente llegas a la etapa de depresión, ¿no? A la etapa del desierto. Y ahí es la etapa de la escuela de la vida, en la que me tengo que preguntar qué tengo que empezar a hacer diferente, porque algo tengo que cambiar, algo tengo que hacer diferente. Y finalmente llego a la etapa de aceptación, que es la creación de nuevos hábitos. Tenemos que conseguir que de esta situación de pandemia, nuestras empresas y nosotros tengamos nuevos hábitos adquiridos. ¿Qué recursos cuento? ¿Con qué recursos cuento? ¿Qué apoyo puedo tener? Ver todas esas herramientas, todas esas armas que tengo para luchar en la situación actual. ¿Okay? Bueno, en definitiva, hay gente que está muy parada en el pasado, que lo rechaza capítulos de su pasado, está resentida y tiene que conseguir estar en paz con su pasado. Y hay gente que está, y especialmente hoy en día estamos mirando más hacia el futuro que hacia el pasado, y hacia el futuro, la gente que rechazamos el futuro, estamos parados en una resignación. Mientras que lo que tenemos que conseguir es un punto de esperanza, un punto de optimismo hacia el futuro. El mundo va a mejorar, el mundo presta más atención a cosas que antes no prestaba atención, cosas que antes no eran importantes, que eran marginales, como por ejemplo nuestros mayores, resulta que nos importan mucho más hoy que antes. ¡Qué gozada, qué maravilla, qué bien! Empezamos a relativizar las cosas importantes de nuestra vida. Pero vivamos el ahora, porque es hoy, aquí y ahora. No perdamos ese objetivo. Vivamos el momento. Facciones que nos vamos a encontrar en nuestra empresa para hacer cambios. 3.
Primero, los partidarios. Esa gente con la que tenemos mucho liderazgo. Y a ellos les tenemos que pedir accountability. Es decir, tú me sigues porque tú quieres. No me digas, yo voy contigo a este cambio con los ojos cerrados, porque no sé dónde vamos a terminar. Y por tanto te tengo que pedir que seas responsable, que tú me sigues porque tú crees que lo puedo hacer bien. Fantástico, muchísimas gracias. 2, los enemigos. Hay gente que me dice, uy, esto suena muy fuerte lo de los enemigos. Bueno, los que te ponen palos en las ruedas. Estos que les dices, oye, ¿qué os parece si hacemos? Uy, no. Bueno, entonces hagamos... no. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Ah, no sé, pero eso no. Eso no vale, eso no vale. ¿Y qué es lo que me apetece hacer con mis enemigos? Lo que el cuerpo me pide es incrustarlos contra la pared. Mínimo, no hablar con ellos. Pero justamente hay que hacer lo opuesto. Con mis enemigos lo que tengo que hacer es tenerlos cerca. Los tengo que tener cerca por 2 cuestiones. La primera, por tener una comunicación más directa. Porque a veces me han dicho que tú dices que has dicho que yo... ¿Quién? ¿Yo? No, yo lo que digo es, bueno, seguimos pensando distinto, pero estamos más próximos. ¿Ok? Y 2, porque no debemos desestimar a nuestros enemigos. Cuidado con hacerlos de menos. Por 2 cuestiones. La primera, por las redes que pueden tener. Te pueden hacer caer. Y la segunda, porque el mensaje negativo es muy fácil de contaminar. Es muy fácil de difundir. Ten cuidado con tus enemigos, tenlos cerca. Y tercer y último grupo, que es el más importante, es el que yo llamo no sabe, no contesta. Que tenemos que conseguir que pasen a ser partidarios, que pasen a esta parte. ¿Okay? ¿Y qué hago con los no sabe, no contesta? 3 cosas. La primera, inspiración. Tenemos que buscar fuentes de inspiración, de trascendencia. Es el momento de la trascendencia, es el momento donde la gente, donde tu empresa se va a acordar de ti. Ahora te necesitamos. Hazlo por ti, hazlo por tu familia, hazlo por tu región, hazlo por tu país, por el planeta. Pero movilízate, achica agua, que se nos está hundiendo el barco. Y te necesitamos aquí y ahora. Esto es como los funerales, uno se acuerda de quién vino, no porque pasa lista. No se acuerda de quién no vino, se acuerda de quién sí estuvo. Ahora te necesitamos a ti aquí. Te necesito al lado. Ahora es el momento donde vamos a ver de verdad el talento y sobre todo la actitud de nuestra gente. 2, compasión. La compasión es una emoción. La compasión es empatía en las pérdidas. Hay pérdidas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la emoción y la razón no van de la mano. Primero entra la emoción y después entra la razón. Primero entra la emoción y después entra la razón. Y si no, pensad en la cantidad de amigos que tenéis o que les han ocurrido capítulos como enamorarse de la persona equivocada a vuestro juicio. No al vuestro, al de todos los amigos. ¿Pero qué hace? ¿Pero si esto salta a la vista? Pero voy a hablar con ella o con él. Vas, hablas y lo ves obnubilado, ¿sabes? Pero no puede ser una persona que era tan cabal. ¿Pero cómo que no ves esto en tal? Y además se ha ofendido porque le he venido a decir algo. Emoción y razón. ¿Ok? Cuidado, primero entra la amígdala y después entra el neocórtex. Y tenemos que entender que aunque desde fuera lo entendemos, rápidamente entra el neocórtex, hay gente que es más de emociones y le cuesta más salir de esa situación. Y tenemos que escuchar. Y aquellos que somos muy resilientes, que somos muy duros, tenemos que tener un puntito más de comprensión hacia los demás. Y aquellos que somos muy emocionales, al revés. Tercer punto, firmeza. Llega un momento en que hay que decir a nuestra gente, el tren va. Va para allá, contigo o sin ti, pero va. Ojalá contigo. Ojalá contigo. Pero si no te quieres subir a este tren, por favor, déjanos que tenemos que salir. Después de haber escuchado y hablado. ¿Ok? Bueno, por tanto, y como resumen, estas son las 4 primeras partes que John Kotter nos está proponiendo, como decíamos al inicio, infundir sentido de premura, crear coalición orientadora, desarrollar visión y estrategia y comunicar la visión del cambio. Y yo ponía estas 4 cosas, ¿no? Diagnóstico y acción, identificar muy bien las facciones, partidarios, enemigos y no sabe, no contesta,
definir muy bien un propósito y tener muy bien analizadas las emociones mías y de mi gente. En definitiva, cuidado con la infoxicación. La recomendación es que aprovechemos la pandemia para decir, ok, estamos en un ámbito de pandemia, no hagamos tanto análisis. Ya sabemos la información que necesitamos para dar un giro, para dar un cambio de rumbo, ya la sabemos. Los cambios de aquí a un mes no van a ser tan grandes. Las vacunas, el otro día salía el ministro que en su mejor escenario está pensando en AstraZeneca comprarlas en diciembre del próximo año. Podemos hacer un plan sin problema y con una probabilidad de error relativamente baja, lamentablemente, para los próximos meses. 2, ante las facciones. Cuidado con las facciones negativas. ¿Okay? Es el momento de identificar bien el talento. 3, frente al propósito. Ojo con el punto de la parálisis. Ojo con el punto del análisis a la parálisis. De no identificar un rumbo de mi barco. Vamos para allá. Y lo que tengo que cambiar cuando tengo una visión es la estrategia. La visión no se cambia todos los días. Por eso la importancia de la diferencia entre visión y estrategia. La estrategia sí, si a lo mejor voy para Portsmouth y deja de soplar viento, tendré que arriar las velas. Pero eso no significa que dejo de ir a Portsmouth. Y otro día sopla un viento medio, pongo velas. Y otro día hay un viento huracanado, bajo velas. Y solo cuando las circunstancias son ya tan fuertes que veo que no voy a poder llegar a Portsmouth, cambiaré mi visión. Pero no a la primera de cambio. Yo sugeriría que no hagáis cambios radicales de visión ahora mismo. Salvo en líneas generales. Salvo aquellos negocios que están muy dañados y que tienen que reorientarse totalmente. Lo que sí tengo que hacer son cambios de estrategia. Pero hay oportunidades. Hay grandes oportunidades en el mercado. Algunos se van a quedar por el camino. Y volveremos a estar como estábamos. No me cabe la menor duda. Y por último, el tema de la comunicación de la visión del cambio. Tenemos que comunicar desde la trascendencia. Tenemos que comunicar a través de storytelling. Tenemos que intentar reducir ese miedo que tiene nuestra gente. ¿Okay? El storytelling es una buena herramienta porque emoción viene de emovere, es aquello que al ser humano hace moverse. Y el storytelling, que nos contamos historias de que desde que el ser humano, a través del fuego en el cual nos sentábamos, es una muy buena herramienta para utilizar hoy. ¿Okay? Por tanto, y termino con una frase de Darwin. Quien sobrevive no es el más fuerte, ni el más inteligente, sino el que se adapta mejor al cambio.